Señor. Dios bendiga a todos los que nos ven a través de Resplandece TV, a todas las familias en los Estados Unidos. Muchas bendiciones, hermanos, que siempre nos siguen, que siempre están pendientes. Hermanitos que están a través del canal, que Dios me los bendiga. A todos los que están ahí en sintonía, viendo la programación de nuestra iglesia, y nos gozamos por eso. A los amigos también los saludamos y deseamos que el Señor les bendiga. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Dios bendiga a mi hermano Cristian, joven valiente también y esforzado. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y qué más digo? Por el tiempo que me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jetet, de David, así como de Samuel y los profetas. Hebreos 11:32. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Quiero hablar sobre el tema Gedeón, un héroe de la fe. Gedeón, un héroe de la fe. Gedeón es uno de los personajes bíblicos de quien a veces, hermanos, poco escuchamos predicaciones o enseñanzas respecto a este hombre. Oímos hablar más de Abraham, de David, de Pablo. Escuchamos hablar de esos personajes, pero poco a veces hablamos sobre este hombre llamado Gedeón, que es considerado en la Biblia como un héroe de la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Un héroe de la fe. Es contado en la lista de todos los hombres y mujeres que hicieron historia y que quedaron plasmados en este sagrado libro como ejemplo para que nosotros de alguna forma, mis hermanos queridos, tomemos también sus pisadas. Cuando usted lee el libro de los Jueces, del capítulo 6, capítulo 7, usted va a encontrar cómo ahí en esos dos capítulos, mis hermanos queridos, hay lecciones respecto a la confianza que nosotros debemos de depositar en Dios. Capítulo 6 y capítulo 7 del libro de los Jueces habla sobre la forma como nosotros debemos de confiar en Dios. Ahí aparece también la historia de este personaje llamado Gedeón, que es mencionado en la carta a los Hebreos. Y en primer lugar, yo quiero que analicemos un poco, mis hermanos, cómo fue el llamado de Gedeón en un tiempo difícil, en un tiempo bastante duro. Dios llamó a este personaje bíblico. De alguna forma Dios usa a personas en momentos difíciles, en momentos, mis hermanos, bastante fuertes. Casi todos los llamados que Dios hizo y que están registrados en la Biblia, se pueden ver, hermanos, las circunstancias que habían en ese entonces. Imagínense ustedes, Moisés, bajo qué circunstancia fue llamado. Abraham, bajo qué circunstancia fue llamado. Los profetas, bajo qué circunstancias ellos fueron llamados. Habían momentos difíciles. En el capítulo 6 del libro de los Jueces, si usted tiene ahí el libro de los Jueces y puede seguir conmigo un poco, mis hermanos, la lectura, va a encontrar en este libro de los Jueces, capítulo 6,
versículo 1, va a leer usted que ahí empieza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y hay algo bastante curioso, y dice: y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Esto quiere decir, hermano, Dios los dejó, Dios los probó. También es otra expresión que podemos nosotros analizarla. Dios los probó a los israelitas, dejándolos en manos de los madianitas. Así que cuando nosotros abrimos el capítulo 6, vamos a encontrar a una nación llamada Israel, saliendo de una época bastante difícil, aunque relativamente tranquila. Sin embargo, habían problemas en la nación. El capítulo 6, versículo 1, habla las causas, por qué vienen los problemas, por qué vienen las dificultades. En primer lugar, usted va a encontrar que dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Imagínense ustedes, cuando nosotros estudiamos la historia de los madianitas, vamos a encontrar que este era un pueblo poderoso, era un pueblo fuerte, era un pueblo despiadado, era un pueblo, mis hermanos, bastante duro, y oprimieron a los israelitas sin piedad durante 7 años. Cada año, cuando ya las cosechas iban a salir, los madianitas, como unos nómadas, que son tribus que andan, hermanos, de un lugar para otro lugar, llegaban e invadían a Israel. Mire lo que dice el versículo 5 de la porción que usted tiene ahí, que ellos llevaban toda la provisión de Israel, llegaban devastando la tierra, destruyendo la tierra. Lo que no ajustaban a llevarlo, ellos lo destruían, hacían estrago en lo que era el pueblo de Israel. Y eran tan crueles, tan malos los madianitas, que los israelitas llegaron a abandonar las ciudades. Y algunos de ellos, hermanos, se fueron a vivir a las cuevas, se fueron a vivir a las fortalezas, a los montes, temiendo por la vida, porque cualquiera que se les ponía enfrente a ellos los mataba, los destruía. Y así estuvieron durante 7 años, viviendo esta esclavitud, viviendo esta deshonra, viviendo este martirio. Todos los años los pobres israelitas cultivaban, hacían milpa, hermanos, sembraban, y cuando ya las cosechas estaban listas, los madianitas llegaban como langosta y se llevaban todas las provisiones y castigaban a los israelitas de una forma cruel. Pero hay algo curioso por acá. Estando en esa circunstancia durante 7 años, usted va a encontrar ahí en la porción que los israelitas clamaron a Dios, clamaron al Señor. Pero la pregunta es, ¿cuándo clamaron al Señor? Cuando habían pasado
7 años. ¿Por qué no clamaron a Dios el primer año? ¿Por qué no pidieron a Dios, hermanos, el segundo año? ¿Por qué no le pidieron al Señor en el tercer año? Sino que hasta que pasaron una gran cantidad de tiempo, entonces ellos empezaron a clamar a Dios para que Dios les resolviese el problema, para que Dios le ayudase. ¿Sabe qué es lo que encontramos aquí? Que una vez los israelitas se dieron ya, mis hermanos, se dieron y no hallaron salida, no hallaron dificultad, no hallaron cómo hacer para quitarse el yugo, entonces clamaron. ¿No le parece esto un poco familiar, hermanos queridos, con nosotros? ¿No le parece esto un poco familiar con nosotros, que a veces hacemos lo que hicieron los israelitas? Que llegamos a clamar a Dios hasta que ya estamos, como dice, con el lazo al cuello, hasta que ya hicimos todo lo que íbamos a hacer, hasta que ya, mis hermanos, agotamos todos los recursos. Hasta entonces venimos a clamar a Dios y a decirle: Señor, ten misericordia. Pero Dios es un Dios tan bueno que siempre nos ayuda y siempre nos saca adelante en victoria, a pesar que lo dejamos de último. A pesar, mis hermanos queridos, que lo buscamos hasta después, porque mientras tenemos fuerza, mientras hay dinero, mientras hay esto, ahí andamos para arriba y para abajo y todo eso, hasta que nos hallamos ya en el aprieto. Y algunas veces, ni aunque estemos en el aprieto, seguimos siendo maltratados por el diablo, seguimos siendo maltratados por la dificultad, por la circunstancia, y no paramos cabeza. ¿Hasta cuándo va a parar cabeza usted que me está viendo por la televisión y se va a venir para la iglesia a buscar la presencia de Dios, a humillarse delante de Dios? ¿O va a seguir siempre ahí esperando, hasta que ya no se pueda levantar, hasta que esté en una camilla, hasta que esté en una cama? Entonces va a desear venir aquí, venir a la iglesia, ir al culto, pero es demasiado tarde. Cuando tuvimos la oportunidad, no lo hicimos. Hay personas que se lamentan en ese tiempo, hasta que ya estaban, mis hermanos, los israelitas sin esperanza. Entonces vienen ellos y empiezan a clamar, hasta que ya vieron la cosa perdida. Hay que esperar hasta llegar a esto para buscar a Dios. Hay que esperar estar en la cárcel para buscar a Dios. Hay que esperar estar en una camilla de un hospital para buscar a Dios como se debe buscarle. Hay que esperar el diagnóstico de un médico que nos diga tiene cáncer, para después humillarnos y venir delante de Dios. Creo que no. Tiene que ser, mis hermanos, antes. Tenemos que humillarnos delante de Dios antes de cualquier cosa y poner a Dios en primer lugar. Pero somos así. ¿Se acuerda usted de la mujer de flujo de sangre? ¿Hasta cuándo fue que fue donde Jesús? Hasta que había gastado todo, hasta que se dio cuenta de que era imposible que la enfermedad fuese curada, hasta que ya los médicos habían hecho lo que, hermanos, podían, hasta que ya le dijeron: señora, quédese en la casa, ya no podemos hacer nada por usted. Otra de las cosas, que ya no tiene dinero, ya las propiedades las vendió, ya no hay pisto. Hasta cuando ella se vio en esa circunstancia, fue que empezó a llenarse de fe y a decir: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y cuando Dios ve que nos levantamos con fe, Él hace la obra en nuestra vida, porque Dios es bueno. Dicen gloria a Dios en esta tarde. ¿Hasta cuándo creen ustedes que Jairo llegó donde Jesús? Hasta que ya lo vio perdido todo, hermanos. ¿Usted cree que Jairo iba a botar el orgullo antes? No. Don Jairo anduvo por un lado y para otro lado, pero cuando se dio cuenta que ya no podían hacer nada por su hija, por su niña,
sale corriendo para donde Jesús, a arrodillarse y a decirle: Señor, sé propicio de mí. Mi niña está enferma, está grave. Hasta que pasaron 7 años, los israelitas empezaron a clamar a Dios. Y Dios siempre tiene una salida. Esto es lo lindo de Dios, que Él siempre tiene una salida para nosotros. Ahí fue cuando Dios, hermanos, le hace el llamamiento a este personaje llamado Gedeón. Cuando los israelitas se sienten entre la espada y la pared y no hayan qué hacer, claman a Dios. Entonces Dios dice: les voy a dar una salida. Voy a levantar un libertador. Voy a levantar un hombre. Y Dios se fija en Gedeón y le hace a él un llamado para que Gedeón, hermanos queridos, cumpliese los propósitos divinos. Dios usa de diferentes formas para que sus propósitos sean cumplidos. Dios puede usar a un familiar para que esa deuda que te está agobiando pueda salir adelante. O incluso puede usar una persona extraña y te pueden enviar una bendición. Dios puede usar un médico, puede usar a lo que menos nosotros podemos pensar. Yo tengo testimonio bastante de eso. Pero aquí viene, hermanos, Dios y le hace el llamado a Gedeón. Y de aquí quiero yo que aprendamos algunas cosas respecto a esto, porque en el plan que Dios tiene para poder libertar a Israel está Gedeón. Y Gedeón está en la misma quiebra. Su papá, su familia están en lo mismo. Gedeón está, mis hermanos, con preocupación, con miedo, con temor. Está escondido allá en las cuevas, sacando el grano de escondida, porque los enemigos andaban ahí y todo eso. Pero usted va a encontrar el llamado que Dios le hace a este hombre de una forma muy especial. En el versículo 11 de esa porción usted va a ver que él estaba trillando, dice la Biblia, el trigo en el lagar, y estaba guardándolo de la presencia de los madianitas. Y cuando él está así, hermanos queridos, con ese gran temor, Dios le llama a él. Pero antes Dios le da una gran motivación. Capítulo 6, versículo 13 hasta el versículo 24. Usted va a ver que Dios llama a Gedeón y le dice: varón valiente y esforzado. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Dios está motivándole a él. Miren, hermanos queridos, debemos ser productores de motivar. Debemos ser productores de ayudar a otro. En vez de decir algo negativo, algo que va a afectarle a alguien, es bueno, mejor, hermanos, de alguna forma expresarle algunas cualidades. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Mujer valiente, mujer esforzada, hombre valiente, hombre esforzado. Y solo él sabe cómo se encuentra. Solo él sabe, mis hermanos, las dificultades. Lo felicito, hermanos, por estar en la iglesia. Usted es un hombre valiente, es una mujer valiente. Y solo usted sabe que no iba a venir al culto, no iba a venir a la iglesia, pero sintió algo o alguien lo trajo. Si es posible, Dios le habla a Gedeón y le dice: varón valiente y esforzado. ¿Qué está haciendo Dios? Motivándole. Te felicito, fíjate, mira cómo estás. Porque mientras otros estaban en la cueva, él estaba trabajando. Si es cierto, había miedo. Si es cierto, había dificultad. Si es cierto, mis hermanos, hay momentos de crisis, como decía hermano Eugenio. Hay momentos de debilidad, momentos de tantas cosas, como que uno ya no quiere seguir adelante. Pero Dios siempre tiene una palabra y nos dice: hey, tenés que esforzarte. Tú eres un hombre esforzado y valiente. Y sabe que a paso de eso le da una confianza. Le dice: Jehová está contigo. Eso es lo más grande.
Jehová está contigo. Sos valiente, sos esforzado, Dios está contigo. Dios quiere cumplir un propósito en ti. Dios quiere hacer algo grande en ti. Dios te ha visto a ti y Él te dice que está contigo. Pero aquí viene algo, hermanos, como un reclamo. Porque Gedeón, bueno, ya está motivado, ya está contento. Sí, él me dijo que soy valiente, me dijo que soy esforzado, me dijo todo esto. Ahora me dice que Dios está conmigo, está con nosotros. Pero Gedeón tiene una duda. Y él dice, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos tan quebrados? Si Dios está con nosotros, ¿por qué tengo esta gran enfermedad? ¿Verdad que es tremendo, hermano, llegar a donde alguien dice, hermano, el Señor está con usted? Y usted sabe que no ha comido ese día. No ha desayunado, no hay comida. No hay trabajo. El negocio está mal. Y decirle, mire, hermano, el Señor está con usted, hombre. Y usted sabe que tiene una crisis terrible. Y ha andado prestando para arriba y para abajo y nadie le presta. Una, porque es mala paga. Dos, porque a donde se ha acercado no son las personas idóneas. Entonces, hermanos queridos, viene Gedeón y dice, Señor, pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué estamos así? Y eso también nosotros podemos preguntarnos. Pero si Dios está conmigo, ¿por qué será que tanta desgracia? ¿Por qué será que tantas cosas que no vienen? ¿Por qué será que no nos levantamos? Levantándonos vamos cuando caemos de nuevo. ¿Cómo será eso? Hermanos queridos, es que Dios quiere hacer algo grande con nosotros, pero Él quiere que lo miremos a Él. Alabado sea Dios. Denle fuerte ese aplauso a la presencia de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Y Gedeón se acuerda de lo que los papás le contaron, cómo Dios los había ayudado en el desierto, cómo se lo habían sacado en victoria y cuántas cosas más. Pero hoy, ¿por qué estamos sufriendo? Ya pasamos 7 años en miseria, en desgracia. Entonces Gedeón cree que están así porque Dios los ha abandonado, porque Dios los ha dejado. Así es el pensamiento muchas veces de algunas personas. Yo creo que Dios ya no me oye. Y más si llega alguien por ahí, mis hermanos, que en vez de motivar, en vez de fortalecer, le dice, mire, hermano, usted sí realmente no hay esperanza con usted. Si detrás de una viene otra, usted mejor muera, hermano. Mejor eso le queda más bien a usted que se muera. Hay personas que en vez de ayudar, destruyen. Hay que ser sabios, mis hermanos, en las palabras que nosotros vamos a decir. Hay que ser muy sabios las palabras que vamos a hablar, porque a veces las palabras que hablamos, algunas a veces es broma y cuestión así, pero hay veces que no tenemos el cuidado y podemos dañar. Entonces Gedeón dice, ¿cómo es posible que diga que Dios está con nosotros si tenemos todos estos problemas? Entonces aquí yo entiendo que Gedeón necesitaba un encuentro con Dios. Mientras no haya un encuentro con Dios, mientras no tengamos, mis hermanos queridos, un encuentro personal con el Señor, como lo tuvo Saulo, como lo tuvo Abraham, mientras no tengamos una experiencia sobrenatural con el Dios Todopoderoso, seguiremos nosotros en la incredulidad. Seguiremos nosotros, mis hermanos queridos, en lo que es el fracaso. Pero cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, sabemos quién es Dios, sabemos quién es Él, podemos, hermanos queridos, dormir en las manos del Dios Todopoderoso, que Él no nos va a soltar, porque el que está en sus manos nadie lo arrebatará. Él te dio de comer ayer, te va a dar de comer hoy, y por fe mañana también te va a sacar adelante. Esa es la confianza que debemos tener, que si Dios nos ayudó, mis hermanos queridos, seguirá ayudándonos.
Y aunque estemos en el mar, aunque estemos en el río, aunque estemos en el foso de los leones, pero Dios dice: yo estoy contigo. Mientras no haya un encuentro personal con Dios, entonces es difícil. Gedeón necesitaba tener ese encuentro con Dios, caminar de la mano de Dios como lo hizo Moisés. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no salgo de aquí. Los profetas caminaron bajo la presencia de Dios. Decían los soldados de Napoleón Bonaparte: cuando nuestro líder, cuando nuestro jefe nos toma de la mano, cuando nuestro líder nos ve, cuando nuestro líder está con nosotros, decían ellos, nos sentimos vencedores. Sabemos que la victoria nosotros la tenemos. Napoleón Bonaparte era un hombre que podía, hermanos, impactar las masas. Era un hombre que podía influenciar al ejército, aunque estaban, hermanos, perdiendo. Pero cuando el hombre se movía como un gran general, los soldados estaban ahí con él y iban venciendo. Entonces, mis hermanos queridos, nosotros debemos de saber que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si escuchamos la voz de Dios, mis hermanos queridos, sabremos que no vamos a ir solos. Cuando nosotros tenemos el encuentro personal con Dios, la prioridad es Dios. Usted va a caminar bajo los propósitos de Dios. Mientras no tengamos un encuentro personal con Dios, no sabremos a quién servimos, a quién adoramos, a quién seguimos, por qué estamos aquí, por qué venimos a la iglesia. Mientras no haya un encuentro personal con Dios, viviremos vidas bastante frívolas, secas. Porque no habrá ese calor, mis hermanos queridos. No habrá esa ternura completamente. Cuando nosotros amamos de corazón a alguien, mis hermanos, lo podemos demostrar. Entonces Gedeón necesitaba que Dios estuviese con él. ¿Cuántos creen que Dios quiere estar con nosotros? Pero aquí hay un pero también, que yo quiero que lo vean en el capítulo 6, versículo 25 en adelante. Dios quiere estar con nosotros. Él quiere manifestarse en tu vida, en mi vida. Él quiere que tengamos esos aires frescos. Dios quiere que las corrientes del río de agua viva fluyan en nosotros. Pero, mis hermanos queridos, hay que poner algo en orden. En primer lugar, hay que poner nuestra vida en orden. En segundo lugar, hay que poner nuestra familia en orden, porque por ahí pueden venir algunos fracasos. Hay que poner nuestra vida privada en orden. Porque una cosa es la vida pública, pero la vida privada a veces es un desastre completamente, mis hermanos queridos. Y cuando Dios llama a Gedeón, le quiere enseñar sobre lo que es la fidelidad privada, los requisitos que Dios pide previo a ser usados públicamente. Lo que Dios demanda de nosotros para que la unción de Dios fluya en nosotros es que tengamos una vida privada de acorde a su voluntad. Nosotros queremos que Dios nos use, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos saque adelante, pero a veces estamos haciendo cosas que no son correctas. Y antes que Gedeón fuese usado, Dios le estaba pidiendo a él primero limpieza en su propia vida. ¿Querés que te bendiga? ¿Querés que te use? ¿Querés sentir mi presencia? ¿Querés el fuego de mi Espíritu Santo? Tenés que limpiarte. La Biblia dice que nos limpiemos de toda inmundicia y del pecado que nos agobia. Tú sabes lo que estás haciendo, yo sé lo que estoy haciendo. Pero Dios, hermanos queridos, nos está llamando
para hacer cosas maravillosas. Y aquí el Señor nos habla a nosotros, mis hermanos queridos. Y número dos, la familia de Gedeón tenía que ponerse en orden también, porque la familia de Gedeón estaba adorando una imagen que se llamaba Baal. Y tenían una estatua, y el papá de él adoraba esa estatua. La familia adoraba esa estatua, y el Señor quería que Gedeón pusiese en orden, número uno, su vida, y número dos, su familia. Y usted va a ver lo que hizo Gedeón, que cuando él siente el llamado de Dios, mis hermanos, lo que hace va y destruye aquella imagen que su familia había hecho, que estaba en su casa. A veces no tenemos control de lo que pasa en nuestra casa, de lo que pasa en nuestros hogares. Josué sí pudo decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, porque el hombre tenía un control no solo en su vida privada, no solo él, sino que también su familia, mis hermanos queridos. Y él por eso fue usado de una forma maravillosa. Gedeón tenía que destruir la adoración privada que su familia estaba haciendo y que él mismo estaba haciendo, para que Dios lo usara públicamente, para que el nombre de él resaltara. Tenía que hacer una limpieza en su vida. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? ¿Qué es lo que hay? Nosotros nos presentamos bien bonitos, mis hermanos, frente a los demás. Pero ¿qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro ser? Y aquí vemos nosotros que hay que hacer esta limpieza. No vaya a ser que haya algún pecado que nosotros lo tengamos y que nos estemos aferrando y no lo soltamos. Y señores, pecado no solamente pónganse a pensar ustedes de cosas que nos imaginamos que puede ser esto y esto otro. Léase Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Pecado, hermanos queridos, es todo lo que ofende a Dios. Entonces, Dios quería que Gedeón confesara su pecado y que de alguna forma se volviera a la obediencia total a Dios. ¿Cuántos creen que Dios no quiere nada a media? Dios no quiere nada a media. No podemos ser ni chicha ni limonada. No podemos ser mediocre. Dios no usa a los mediocres. Dios no usa a los que están con un pie adentro y con los que están con un pie afuera, vigiando al mundo y vigiando a la iglesia. Querer estar con Cristo y querer estar con Beliat. Querer estar participando de la mesa del Señor y estar participando con la mesa también de los demonios. No. Tenemos que de alguna manera, mis hermanos queridos, alinearlo. Ahora viene Gedeón y empieza a caminar. Cuando ya él hace la limpieza, él sabe, bueno, los fracasos vienen por esto y esto y esto otro. Si todavía estamos comiendo algo, es por la misericordia de Dios, pero no es que porque lo merezcamos, no. Le hemos fallado a Dios, hacemos cosas que no son correctas, pero todavía tenemos un poquito de provisión. Pero hoy Gedeón empieza, mis hermanos queridos, a una área de fe. Capítulo 6, verso 33 hasta el verso 40. Usted va a encontrar, mis hermanos queridos, donde Gedeón empieza a caminar con Dios y Dios le enseña lo que es la paciencia y lo que es el proceso de la fe en la vida del cristiano. Dios nos enseña a nosotros, número uno, la paciencia, saber esperar los momentos, y número dos, la fe. La fe, mis hermanos queridos, es la certeza de lo que no se ve. Entonces Dios le empieza a dotar de paciencia. Espere, todavía no es el tiempo, todavía no camine, no haga lo que no tiene que hacer, todavía no se le ha dado la orden, todavía Dios no le ha dado a usted la orden para que camine.
manténgase, pero los enemigos me van a atacar. Manténgase bajo la fe, bajo la cobertura de Dios. Entonces Gedeón empieza a caminar, una vez ya teniendo el encuentro personal con Dios, empieza a caminar en obediencia, en fidelidad y en fe. Y su vida privada ahora está controlada por lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y una vez, mis hermanos queridos, cuando esto pasa, cuando esto sucede, empieza a atraer personas, porque la gracia de Dios produce que le caigamos bien a las personas. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y eso significa que la gente quería oírle, quería escucharle, la gente quería estar con él. Cuando antes Gedeón no era visto, la familia más pobre allá en Israel, ahora, mis hermanos queridos, hay algo nuevo, hay algo diferente, hay algo especial. Dios empieza a usar lo que para otros no sirve, para Dios es un gran tesoro. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Él dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no valía nada, escogió para avergonzar a los sabios. Algunos de los que estamos aquí, cuando pensamos estar en una tarima en un púlpito, cuando pensamos estar en televisión, en radio, cuando pensamos cantarle alabanzas a Dios, teníamos miedo, teníamos temor. Pero Dios nos escogió para su gloria. Decidimos nosotros limpiar nuestra vida. Decidimos nosotros, mis hermanos queridos, caminar por fe. Y esto es el Evangelio. El Evangelio se camina por fe. Ayer veníamos de San Salvador con el hermano Antonio y veníamos platicando respecto a lo que es la iglesia y cómo Dios nos va sacando adelante en las diferentes áreas, cómo Dios, mis hermanos, va supliendo. Y me dicen: no dejemos de confiar en Dios, porque esta obra no la está llevando nadie, sino que la está llevando el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando nosotros siempre pongamos a Dios en nuestro lado, a nuestro lado, las cosas serán diferentes. A veces uno, mis hermanos queridos, es que empieza a confiar en el brazo humano, que tal vez fulano me ayuda, tal vez sutano me echa la mano, tal vez se le ablande el corazón de no sé cuándo. Y cuando no sucede eso, en vez de humillarnos delante de Dios, empezamos a hablar de medio mundo. Hay gente que viene a la iglesia esperando recibir cosas, mis hermanos queridos, y una vez no las consigue, se van, porque no vinieron poniendo la mirada en el Dios Todopoderoso. Espere que Dios va a abrir puertas donde nadie las ha abierto. Él nos va a ayudar. Tal vez alguna vez estamos pensando en la iglesia, en los hermanos, en esto, y nada. Pero Dios por otro lado va a abrir puertas. Pero va a ver tu fidelidad, va a ver que estás en la iglesia, vas a ver, porque el asunto no es, bueno, como no, aquí no hay amor, aquí no hay nada, me voy. No, señores, la victoria se obtiene cuando nos quedamos. Y usted lo va a ver aquí, lo va a encontrar en esta porción. Entonces, una vez que Gedeón limpió su vida privada, Dios empezó a usarlo en público. Y como ya Dios estaba con él y estaba moviéndose bajo los principios de fe, entonces, mis hermanos queridos, la gente empezó a ver a Gedeón y empezó a seguirlo. Cuando Gedeón hace el llamado, 32,000 personas van con él, listos para la batalla. Imagínense ustedes, después de estar allá en un lugarcito que nadie lo miraba, insignificante, ¿quién va a usar a ese hombre? ¿Quién va a usar a ese niño? ¿Quién va a seguir a ese muchacho? Una vez que tuvo el encuentro con Dios, limpió su vida y empezó a caminar con fidelidad, empezó a caminar con paciencia y empezó a caminar con fe. El Espíritu Santo empezó a usarlo y la gente empezó a seguir a este hombre.
32,000 estaban listos para ir a pelear, para ir a combatir juntamente con Gedeón. Sin embargo, Gedeón, habían cosas que tenía que entenderlas. Y número uno, Gedeón tenía que entender que la victoria no iba a depender de él, que la victoria no iba a depender de los que estaban a su lado, que la victoria iba a depender del Dios de Israel, del Dios que hizo los cielos y la tierra. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Todo lo que nosotros tengamos, todas las bendiciones, todo lo que nos venga, nosotros levantemos nuestras manos y digámosle: gracias, Señor, porque Él lo ha hecho todo. Aleluya. Si somos usados en algo, démosle gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me has usado. Gracias, Señor, porque me has permitido cantar estas alabanzas. Gracias, Señor, porque me permitiste hacer este privilegio. Gracias, Señor, porque me llamaste a esta iglesia. Gracias, Señor, por lo que estoy haciendo. Gracias, Señor, por lo que está pasando. Hermanos queridos, entendamos que todo depende de Dios. La victoria depende de Dios, no del hombre. No nos tomemos nosotros la atribución de que nosotros somos esto y esto otro. No, es Dios quien va obrando. Capítulo 7, verso 1. Usted va a ver que Gedeón está listo ya. 32,000 soldados listos. Vamos a enfrentar a estos madianitas y lo vamos a hacer pedazos y vamos a hacer esto y esto otro. Pero el Señor tenía otro plan. Jueces capítulo 7, versículo 2. El Señor le dice a Gedeón: muchacho, tienes demasiadas personas. Hay muchas personas ahí. Yo, le dice, yo voy a entregar a los madianitas en tu mano. Yo, le dice Dios, voy a entregar a los madianitas en tu mano. Yo. Son muchos los que tenés. Y si vas con toda esa gente, más tarde van a estar levantando sombrero y saludando con sombrero ajeno. Y van a estar diciendo que nosotros nos levantamos, que nosotros hicimos todo esto. Y tú también te vas a llenar de orgullo, de arrogancia. Entonces, muchachos, no es así la cuestión. Porque la victoria yo la voy a dar. Y van a ser salvados por mi mano y no por sus propias manos. Esto es entender que cuando se depende de Dios, Dios es el que va haciendo las cosas. ¿Y sabe algo? Dios procede, mis hermanos queridos, a darle a Gedeón un par de probitas por ahí. Y empieza a reducirle el número. Le dice: son muchos. Los que estén con miedo, los que estén con dificultades, los que estén murmurando, los que estén quejándose, que se vayan. No queremos gente aquí que nos vayan a desanimar. No queremos gente aquí que estén todos aturrados. No. Que se vayan. Y miren, hermanos, cuando Gedeón dijo eso, todos los amargados, todos los desanimados, todos los miedosos, todos los que se ofenden por esto, váyanse. 22,000 agarraron la mochilita y se fueron. Y solo quedaron 22,000 se fueron. ¿Y cuántos habían venido la primera vez? 32,000. Entonces solo quedaron 10,000 personas. Solo quedaron 10,000 personas. Sin embargo, Dios aún sigue probando a Gedeón y le dice: muchachos, son muchos. Hombre, si ya se fueron 22,000, solo han quedado 10,000. Llévalo a las aguas, le dice Dios, porque los voy a probar en el agua.
Los voy a probar allá en el campo. Mientras no salgamos a la batalla, al campo, a la guerra, no sabremos quiénes somos, mis hermanos queridos. Mientras no los enfrentemos con el diablo, mientras la prueba no le llegue, mientras no le llegue cuántas cosas, no sabrá quién es usted. Si va a ser de los 22,000 que se van a ir primero, o va a ser de los 10,000, porque en el versículo 4 usted va a encontrar que hay una segunda prueba ahí, mis hermanos queridos. Y Gedeón lleva a la gente a las aguas para beber agua, dice la palabra del Señor. Y qué terrible, qué tremendo haber sido para Gedeón cuando empezó a contar otro gran poco que se estaban yendo. 9,700 fuera, eliminado, y solo quedan 300 personas. Aquí es donde se prueba la fe, cuando solo tienes $1 para dar de ofrenda. Aquí es donde se prueba la fe, cuando no tienes nada en tu casa. Aquí es donde se prueba la fe, cuando no tienes ni para dar ofrenda, y vienes aquí y te sientes un poco con pena porque pasa la hermana con la pailita y te sigue todavía chuleando que eche, y tú no tienes nada, sabes que no andas nada. Y algunos lo que quieren hacer es no venir a la iglesia. No, señores, usted no viene para dar ofrenda, o el asunto no es que nosotros nos interese. Tu ofrenda es parte del culto. Pero hay hermanos que me dicen: hermanos, fíjate que no voy al culto porque como no tengo ni una cora, hermanos, para dar de ofrenda. Yo no sé cuántas veces usted ha estado así, hermano. Yo no sé, pero eso sí es desgracia de la desgracia, estar sin ninguna cora, no tener ni $1 en la bolsa. Eso sí, ya estar quemado completamente, hermano. Pero se llegan a esos extremos. Miren, señores, no tener ni sal en la casa, eso sí es una desgracia. No tener ni una cajetilla de cigarro, de fósforo. No tener ni una cajetilla de fósforo. Andar donde el vecino prestando, hermanos, una porción de azúcar. Andar prestando un poquito de aceite. Andar prestando una candela. Fósforo. Número 1, es que no cuida, es que está acabado o es que está en prueba. Pero llegar a esos grados, señores, de llegar donde el vecino y decirle: ¿cree que me regala un poquito de sal? Porque ya no haber sal en la casa. Sí, de veras, hermano, esa sí ya es pobreza. ¿Cuántos son pobres aquí? ¿Ha llegado usted a prestar un poquito de sal? Eso es pobre. Algunas veces se va a prestar porque se descuidó, ¿verdad? Y no compró y no echó al cuchumbito la sal. Pero no es que no tenga dinero, ya la tienda ya cerró y todo eso. Pero andar prestando porque no tiene, eso sí ya es crítico, hermanos. ¿Se imagina cómo se sintió Gedeón cuando se fueron estos otros 9,700 personas? Y yo quiero que usted vea algo ahí. Jueces, ya estamos para terminar. Jueces capítulo 8, versículo 10. Yo quiero que usted lea ahí, analice, porque hay una cantidad de 15,000, una cantidad de 20,000, de cienes ahí. Busque esa porción
Y usted va a encontrar, hermanos, en esa porción, voy a buscarla también, aquí la tengo, 8, 10. Usted va a encontrar ahí que dice la palabra del Señor. Y levantándose, estoy en Josué, vamos a ver, en Josué estoy aquí. Jueces, dije 8, 10. 10 dice: y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. ¿Cuántos eran por todo? Los manianitas eran 135,000 manianitas que habían. 135,000 manianitas. Y Gedeón solamente tenía 300 hombres. Hermanos, ¿sabe a cuánto les tocaba a cada uno? Cada israelita tenía que pelear con 450 manianitas. Un israelita. No está fácil eso, hermanos. Que se me vengan todos encima a ustedes. Me hacen triza y unos 50 acá. Con unos 3, 4 que le vayan encima. No creo yo que nos aguante, hermanos. Que yo, mano Marcelo, mano Santi, mano Felipe encima de mano Genia dándole duro. No nos detienen. 4. Yo sé que él es tremendo, pero con 1 o con 2 todavía pues el ánimo. Pero ya con los 4 encima lo hacemos triza, mis hermanos. Imagínense 450. Porque Gedeón solamente tenía 300. Tenía que pelear con 135,000 soldados, con espada, con carros, con todo. Pero Dios le había dicho: no eres tú el que vas a pelear, yo voy a dar la victoria, porque yo lo voy a entregar. Y cuando Dios habla, hay que obedecerle, porque Dios cumple lo que ha prometido. 300 hombres hicieron pedazo a este ejército, porque no era de ellos la victoria. La victoria era del Dios Todopoderoso. La victoria nuestra le pertenece al Dios Todopoderoso. Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar adelante, y con Él somos más que vencedores. Póngase de pie en esta hermosa hora. Mis hermanos queridos, pueden ser muchos enemigos los que se vengan contra nosotros. Pueden ser miles, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es ¿Has escuchado la palabra de nuestro Dios? Te invito a que recibas al Señor en tu corazón. Repite conmigo la siguiente oración: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento y te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy eres hijo de Dios. La palabra del Señor dice en San Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También las Escrituras dice en Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Te invito
a que te congregues en alguna iglesia cristocéntrica o visítanos a nuestra iglesia. Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas del Salvador en Colonia Treminio. Te esperamos. Dios te bendiga.